Dios le bendiga a todos, hermanos. Les damos la bienvenida hoy a nuestra transmisión en vivo que tenemos aquí sobre el Apocalipsis y los 7 sellos. Algo ya nuestra quinta semana que Dios nos ha permitido transmitir y llevarle palabra profética de parte de Dios. Así que dale like al video, compártelo en los grupos, dile que ya empezamos, porque esto hoy va a estar que arde. Así que hoy estaremos hablando sobre el Apocalipsis y los 7 sellos, y qué grata alegría una vez más que podemos contar con la participación de mi padre, el evangelista Carlos Vicente Barranco. Recuérdate, nosotros somos Ministerio Betel Centro de Adoración. Yo soy su pastor, Jefté Misael Barranco. Así que para no darle más chance ni gastarle más el tiempo, vamos a darle la bienvenida a mi padre, el cual para mí es una honra tenerlos. Así que, papi, adelante, ya usted está en el aire. Amén. Gracias, mi hijo. Alabamos a Dios por la oportunidad que nos concede de estar una vez más a través de tu página. Queremos agradecer a Dios este tiempo y pedir al Señor por todas las personas que se están conectando con nosotros y aún lo que más adelante se conectarán. Es tan bueno, ¿verdad?, leer la palabra de Dios, recibir el conocimiento de la palabra de Dios, probar la miel que destila el panal, porque hay mucha miel adulterada que se consigue muy fácil fuera. Gloria sea al Señor, pero nosotros tratamos de conseguir la miel que destila el panal, que no tiene ningún tipo de adulteración. Por lo tanto, nosotros nos vamos a gozar en el nombre de Jesucristo con su santa palabra. Voy a invitarle a todos los que nos siguen a que abran sus Biblias en el capítulo 8 del libro del Apocalipsis. Oiga bien, capítulo 8 del libro del Apocalipsis. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante algunos versículos en el nombre del Señor. Dice así la palabra: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo trueno y voces y relámpagos y un terremoto. Y vi los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas, se dispusieron a tocarlo. Vamos a dejarla ahí, porque nuestro primer comentario va a estar basado en el verso 1 y 2 o 3 versos más. Amén. Para mí es de sumo gozo poder compartir algo tan bueno como lo es la palabra de Dios. Yo sé, como predicador ya de muchos años, ya experimentado en grandes campañas al aire libre en diferentes países, y aquí en mi país, campañas en grandes iglesias. Imagínense, 50 años predicando la palabra, predicando toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Yo sé que hay muchas cosas en las Sagradas Escrituras que tienen muchas interpretaciones. Y cuando digo que hay muchas cosas que tienen muchas interpretaciones,
Me voy a referir a lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo. Dice que para los últimos días se amontonarán muchos maestros, teniendo comezón de oír, apartarán el oído de la verdad y lo volverán a fábula, a cuento y a historia, para no escuchar la verdad de Dios. La verdad de Dios es dolorosa al principio cuando la oímos o cuando la conocemos o cuando se nos revela. Duele, porque a veces no queremos aceptar o admitir lo que Dios ha dispuesto. Y esto trae, gloria sea el nombre del Señor, un sinnúmero de conjeturas. Imagínense ustedes que la misma palabra de Dios advierte que para los últimos días aparecerían falsos cristos, aparecerían personas que dirían helo aquí, helo allí, el Señor me dijo, el Señor me mandó, y usando el escudo de que el Señor me dijo, el Señor me mandó, el Señor me reveló, usando ese escudo, quieren ocultar la verdad de Dios y atemorizar a otras personas. La palabra de Dios es clara cuando dice el Señor que Él no hará nada sin que antes se lo revele a sus siervos, los profetas. Óigame bien, siervos, los profetas. No estoy señalando a nada ni a nadie. No me estoy refiriendo a nadie en particular. Pero hay una emotividad por querer hablar de las cosas proféticas de Dios. Y algunos por ser los primeros que den ese anuncio de las cosas proféticas de Dios. Y entonces tienden a cometer errores. Inclusive, muchas veces, el afán es tan grande, la lucha es tan grande que tienen sueños. Y comienzan a revelar esos sueños que son sueños de su cabeza, no que Dios se lo haya revelado, porque eso me ha pasado a mí también. Pero que uno tiene que ser reservado, por eso es que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, el espíritu del profeta tiene que estar sujeto al profeta. Amén. Usted no puede tener un espíritu loco hablando cosas que Dios no le ha revelado, que Dios no le ha dicho. Porque esta no es cuestión de quién es el más sabio, quién es el más santo, a quién Dios le habla más, a quién Dios le muestra más. No, es una cuestión de estar en la presencia de Dios y que el Señor decida a quién le va a mostrar. Por ejemplo, de los 12 apóstoles, ¿a quién deja el Señor para revelarle el Apocalipsis? Deja al apóstol Juan. Y en lo que Juan mira, conforme a las imágenes que tenía en su mente, él trata de interpretar las cosas que se le están mostrando. Y al tratar de interpretar las cosas que se le están mostrando, entonces él ve figura, habla de cosas, dependiendo el límite de Dios, porque Dios no le da todo el conocimiento a una persona. Y muchas veces Dios nos revela cosas, pero no pone límite, porque Dios sabe que los seres humanos tendemos a romper los límites y que se nos olviden algunas cosas, se nos pasen algunas cosas. Quise hacer este comentario porque nosotros estamos viviendo en el mundo entero tiempos proféticos y tenemos que ser cuidadosos con las cosas que nosotros le damos entrada en nuestras vidas. Todavía lo que yo voy a comentar esta noche, a compartir con ustedes, si Dios me lo permite, eso está a opción suya, creerlo o no creerlo. No quiero imponerle nada. Usted lo analizará, usted lo estudiará, usted investigará, usted orará, usted le pedirá a Dios confirmación, le pedirá al Señor que le revele si eso es así o no es así, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y a toda justicia, y que nos revelaría las cosas. O sea que cuando yo no entiendo algo, como predicador, como siervo de Dios,
yo lo que hago es que me postro de rodillas y trato de buscar en el Señor la revelación de esas cosas. Y miren que me ha dado muy buen resultado. Muy buen resultado. Hay cosas que muchas veces Dios le muestra a uno y usted no puede salir de repente a hablarla hasta que Dios no le diga el tiempo de hablar eso. Amén. Porque todo tiene su tiempo. A veces Dios le muestra una cosa a usted que va a ocurrir dentro de tantos años y que no es tiempo de que usted la diga, sino que debe esperar que se aproxime más el tiempo, que corre el tiempo, y cuando ya esté próximo, entonces usted habla lo que Dios le dice. Porque el adelantar las cosas de Dios, muchas veces, cuando se retrasan, causan duda en muchas personas. Y dicen, pero me dijeron esto y no se ha cumplido esto. Yo tuve, por ejemplo, unos años atrás, una revelación de que en mi país las montañas se estaban derrumbando, se estaban obstruyendo las carreteras se estaban cayendo. Y yo dije, Dios mío, ¿y qué es lo que viene? Y comencé desde ahí a orar por mi país. Pero ¿cuántos años pasaron después que Dios me dio esa revelación para yo ver eso? Pasaron más de 10 años. Y cuando pasaron más de 10 años fue que yo pude ver eso que Dios me mostró en esa revelación. Entonces, hay revelaciones proféticas a futuro y hay revelaciones al instante, que usted la puede dar al instante porque ya es el tiempo de su cumplimiento. Me impacta esta parte de la Escritura cuando dice el apóstol, cuando abrió el séptimo sello, el apóstol está haciendo una narrativa de lo que está ocurriendo frente a él. Si nosotros damos un poquito más atrás y miramos, gloria sea el nombre del Señor, lo que pasa en Apocalipsis capítulo 6, el verso 5, el quinto sello, cuando se abre el quinto sello. Al abrir el quinto sello, se llama a Juan, el ser viviente, que estaba llamando a Juan para que viera lo que pasaba cada vez que se abría un sello. Juan se mueve de la posición donde está, porque ya el escenario ha cambiado. Lo que se le está mostrando a Juan son los diferentes escenarios proféticos, que va a abrir la apertura de cada sello profético. Que el único que era digno de tomar el libro y de abrir sus sellos era el Cordero, lo que quiere decir que en esta ocasión el Cordero tiene el libro en la mano y toca abrir de los 7 sellos, toca abrir el séptimo sello, el último sello. Lo que quiere decir que esas palabras estaban guardadas, estaban selladas hasta el tiempo de Juan para ser revelada y que él escribiera hasta que llegara el tiempo de su cumplimiento. El Señor quería que se escribieran esas palabras para que las generaciones futuras se prepararan cuando comenzaran a ver las señales, las cosas que acontecerían y se dieran cuenta de que ya el tiempo profético estaba cerca, estaba próximo. Cuando se abre el quinto sello, cuando el Cordero abre el quinto sello, dice el ser viviente, ven y mira, y Juan dice, yo vi bajo el altar. Yo quiero que usted ponga atención a esto que voy a explicar. El altar a que se refiere la Biblia ahí es el altar de los sacrificios. El altar de los sacrificios. En el tabernáculo, cuando Moisés lo fue a construir, Dios le dijo que tuviera cuidado de tomar las medidas que se le daban para construir cada pieza, cada mueble del tabernáculo, porque lo que él iba a construir era semejante a lo que estaba en el cielo, por lo tanto no podía ponerle pulgada de más ni pulgada de menos. Tanto es así que Dios ordenó a Moisés
que hiciera un peso o una balanza se le llamaba ciclo. Y que todo lo que se fuera a usar en el templo, lo que fueran mirras, las especies aromáticas, que tenía que ser pesada, tenía que ser exacto. No podía tener una onza de más ni una onza de menos. Por eso usted va a encontrar en la Escritura, cuando usted lea, según el ciclo del templo, según el peso de Dios, porque ahí las cosas se obran con justicia. Hay muchos cristianos que carecen del ciclo de Dios, del peso de Dios, no saben sopesar las cosas. Algunos le ponen de menos, otros le ponen de más, pero necesitamos que tenga el balance del templo. Si verdaderamente somos sacerdotes que ministramos en el templo de Dios conforme a lo que la Biblia nos enseña, conforme a lo que habla el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 2, verso 9, diciendo que nosotros somos el real sacerdocio, la nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces tenemos que comenzar a practicar con el peso de Dios para sopesar las cosas, para que usted actúe con justicia, el ciclo espiritual de Dios. Ahora, cuando vemos el altar del tabernáculo precisamente estaba hecho a la misma medida del altar de Dios en el cielo, porque en el cielo todo lo que se hizo en el tabernáculo está en el cielo. Y yo lo digo porque Dios me concedió la bendición, no porque yo sea mejor que otra persona, ni tampoco porque Dios me haya dado algún privilegio, sino por la misericordia del Señor. El Señor me permitió subir a su tabernáculo y ver el tabernáculo de Dios en el cielo. Cuando el ángel de Jehová vino a mi casa a buscarme, me dijo: el Señor me ha pedido que te lleve al cielo para que tú veas su tabernáculo, porque tú eres un entusiasta del tabernáculo, porque te gusta el tabernáculo, y ahí están las revelaciones más grandes de Dios en el tabernáculo, porque el tabernáculo encierra todo el tiempo profético de Dios, desde que sacó a Israel hasta que la iglesia vaya al cielo. Ahí en el tabernáculo está inclusive la segunda venida de Cristo, pero Dios no se la ha revelado a nadie. Pero todo eso está ahí. Cuando usted se mete a profundidad a estudiar el tabernáculo, usted va a encontrar cosas que usted mismo se va a sorprender. Gloria sea al Señor, de la sabiduría de Dios revelada a través del tabernáculo. Ahora, lo que estaba en el cielo era el tabernáculo perfecto de Dios. Yo vi el altar allá del fuego, el altar del incienso, la mesa de los panes sin levadura. Dios me permitió estar ahí, gloria sea el nombre del Señor. Dios me permitió comer del pan que había ahí. Dios me permitió entrar la mano en el fuego del altar, de los sacrificios que habían ahí. Gloria sea el nombre del Señor. Y usted sabe qué es lo que hay ahí, hermano. ¿Qué es lo que mantiene ese fuego encendido? Es un ángel. El ángel del fuego mantiene el fuego encendido del altar de los sacrificios de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que hay ahí para ofrecer? Oraciones. Las oraciones de los santos están ahí. Y cuando se entra en la adoración profunda a Dios, se usa de ese incienso santo que sube. Y quiero hacer referencia a lo que dice el salmista David en el Salmo, me parece que 147. Suba mi oración a tu presencia como incienso. O sea, cuando usted logra que su oración se convierta en incienso para adorar, para bendecir, para glorificar a Dios, esa oración es puesta en un lugar específico para bendecir el reino de Dios, para que en su momento dado usted reciba una respuesta por esa oración. Miramos aquí, glorias al nombre del Señor, en dos pasajes, que las oraciones son usadas para adorar. Cuando leemos en el capítulo 5, yo estuve ahí también en el cielo, en esa parte, con los 24 ancianos, cuando llegó el momento de la exaltación del Cordero, a los ancianos
se le dio incienso, que son las oraciones de los santos del Señor, para ponerlo en sus incensarios de oro. Todos tenían incensarios de oro porque eran sumos sacerdotes los 24. Y cuando estos hombres pusieron ese incienso y comenzaron a mover su incensario y exaltar el Cordero, el cielo comenzó a llenarse del humo que producía el fuego y las oraciones de los santos. Oh, Kamasagia. Oh, gloria a Dios. Yo estaba ahí mirando cuando se le entregaron, gloria sea al Señor, a esos ancianos una vasija que contenía las oraciones que habían subido como incienso a la presencia. No todo el mundo sabe hacer esas oraciones. No todo el mundo ha entrado al camino de esas oraciones, gloria sea al Señor, que se convierten en incienso en la presencia y que son guardadas para esos momentos de alabanza, para ese tiempo de gloria, para ese tiempo de exaltación. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria sea al Señor. Yo estaba ahí cuando yo exaltaba. Yo caí de rodillas mirando, gloria sea al Señor, cuando esos 24 ancianos exaltaban al Cordero. Y yo vi cuando el Cordero se convirtió en león gigante, y como el Cordero rugía en medio del humo que había llenado el trono de Dios. Por esa adoración de los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, gloria sea al Señor, y este es su hermano que estaba allí presente. Esa primera adoración con las oraciones que unida al fuego producían humo. Si yo me voy para explicar un poquito más esa cosa, es bueno que usted sepa, que usted entienda que la adoración necesita fuego para convertirse en humo. Si no hay fuego, su oración no va a ser incienso. Cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, cogía en su mano, en una de sus manos, un puño de incienso y en la otra tomaba su incensario de oro y caminaba desde el altar de los sacrificios hasta llegar al lugar santísimo, y allí con el incienso molido lo dejaba caer en su incensario. Con el fuego se hacía el humo. Por eso cuando la persona adora en medio del fuego, su adoración hace humo que va a la presencia de Dios. Entonces es recibido como un incienso en la presencia. Eso ocurre en el capítulo 5. Luego, gloria sea al Señor, de esa adoración, es que vemos lo que pasa en el capítulo 6, cuando se abre el quinto sello. Ahora, ¿qué pasa ahí en el quinto sello? Ya entra en un periodo diferente. Prácticamente Juan representa la iglesia de Jesucristo. La iglesia que va a ser llamada desde los aires. La iglesia que va a ser tomada, que va a ser arrebatada. Y quiero decirle que hay una gran cantidad de hermanos, que Dios lo bendiga, que no creen que la iglesia va para el cielo. Dios lo bendiga, hermano. Si usted de lo que cree que usted va a pasar la gran tribulación aquí, Dios lo bendiga y que le vaya bien. Yo estoy trabajando para ir al cielo, porque el Señor me prometió a mí que volvería a buscarme. Gloria sea al Señor. Ahora, en el capítulo 6, prácticamente entramos en el tiempo ya de la gran tribulación. Tiempo de la gran tribulación. Ese tiempo en el que muchas personas que vivieron un evangelio de abandono, de descuido, que se apartaron espiritualmente, gloria sea al Señor, de Dios, que están descarriados en la iglesia. Usted lo ve sentado y parecen momias evangélicas, o parecen personas de cenizas evangélicas, que recordaban que ellos amaban a Dios, que están ahí ya por la costumbre,
ya esperando la hora de su partida, porque ellos creen que están bien, pero hay mucho que decir, hermano. Esto es una cuestión de permanecer hasta el fin y de que usted no pierda su primer amor, que usted continúe con su primer amor hasta el fin. Miren, mi edad es una edad avanzada. Y desde que yo me convertí, entré en el fuego de Dios. Y a pesar de mi edad avanzada, yo no he permitido, yo no he dejado que el fuego se apague en mi vida, porque entiendo, hermano, que yo necesito el fuego de Dios para todo, para orar, para predicar, para enseñar, necesito el fuego de Dios. Para mis meditaciones necesito la presencia del fuego de Dios en mi vida. Entonces, la iglesia ya en el cielo, los que se quedaron junto con el pueblo de Israel, pasarán por un periodo triste, en donde cuando se establezca el reinado del anticristo, el anticristo va a implantar su régimen, va a implantar sus condiciones. Hay ya sistemas preparados para marcar a todos los habitantes de la tierra con un número. Se han mostrado ya unos chips de computadora que del tamaño de un granito de arroz. Y lo triste de eso es que quien inventó eso fue un científico evangélico, cristiano, que se puede poner en la frente o en el dorso de la mano, que es la que siempre están expuesta al sol, con una batería de litio que se carga con el calor del sol, donde se van a guardar todos los datos de las personas, datos sociales, económicos, donde se va a leer todos los datos suyos, donde cuando usted vaya a comprar va a tener que mostrar eso según lo que enseña la Biblia. Le van a pasar el escáner y sabrán quién es usted. Se va a dejar de usar el dinero plástico o el dinero de papel, ya eso no va a ser necesario. Con ese chip se va a comprar. Si usted de lo que se queda, prepárese, que a usted le van a poner eso. Y si usted no se deja poner eso, le van a cortar la cabeza. Lo van a matar públicamente. Esas personas que aparecen ahí debajo del altar son los que, a pesar de que se quedaron, están buscando ganar el cielo. Están buscando entrar a donde entró la iglesia. Y por eso es que aparecen reclamándole al Señor: ¿hasta cuándo vamos a estar aquí? Porque sus almas estarán allí, su cuerpo estarán sepultados, pero sus almas estarán allí esperando su redención. Porque entregaron su vida, porque murieron por la causa del Señor, porque no aceptaron la bestia ni su sello. Y entonces se le dice que tenían que esperar un poco de tiempo más hasta que se completara el número de personas que iban a formar entre el grupo lo que era el altar de los sacrificios. Coja la palabra. Todas esas vidas iban a formar el altar de los sacrificios. Y cuando hablamos del altar de los sacrificios, estamos hablando de los pies de Jesucristo. Cuando usted hace así y pone plano el tabernáculo, usted se va a dar cuenta que el altar de los sacrificios simbolizaba los pies de Cristo, donde la gente llegaba primero allí a llorar, a ofrecer sacrificios, a pedir perdón, a buscar reconciliación. Ahí había fuego, ahí había leña, ahí había ceniza, ahí había intersección entre la puerta y el altar. Ahí lloraban los ministros de Jehová, los sacerdotes, ahí lloraba el pueblo, ahí buscaba el pueblo la reconciliación en los pies. Me voy un poco más allá. Cuando usted lee en Génesis capítulo 3, verso 15, cuando en el juicio de Dios declara la enemistad entre la mujer y la serpiente, y la simiente de la mujer, otra enemistad, y la simiente de la serpiente, el Señor le dice a la serpiente y a la mujer, dice: la simiente de la mujer herirá a la simiente de la serpiente en la cabeza,
y la simiente de la serpiente herirá a Cristo en el calcañar en los pies. ¿Ven? Ahí en los pies de Cristo es que el anticristo va a herir a Cristo con los santos de la gran tribulación, con los que se quedaron, con los que comenzaron a guardar la palabra y con los que estuvieron ahí pendiente buscando a Cristo porque entendieron que la única forma de alcanzar el cielo era entregando su vida por el Señor. Cuando el número de esas personas se complete y se forme el altar de los sacrificios, caemos entonces en el capítulo 7 de Apocalipsis. Esas personas que dice el capítulo 7 que vienen de la gran tribulación, es ese grupo que se completó el altar de los sacrificios, que suben al cielo, que lo ponen frente al trono a adorar, que tienen palmeras en las manos, que lo vistieron a todo de blanco. Ya la iglesia está en el cielo adorando. Ya el tabernáculo de Dios espiritual está en el cielo, porque la iglesia va a formar el tabernáculo espiritual de Dios. Nosotros somos el tabernáculo espiritual de Dios. Todos nosotros. Algunos vamos a formar el lugar santísimo, otros vamos a formar el lugar santo, otros vamos a formar el atrio, gloria sea al Señor, el patio, la fuente de agua. Otros vamos a formar, gloria sea al Señor, el altar de los sacrificios. En diferentes grupos Dios nos colocará en el lugar donde Él ha dispuesto que usted sea. ¿Qué parte del tabernáculo usted va a formar? Sería bueno que usted vaya preguntándose ya en qué parte del tabernáculo Dios lo va a poner a usted. Gloria a Dios. Ahora, gloria al Señor. Una vez que estén en el cielo esta multitud con palmas en las manos, dice una multitud incontable de todas las naciones, estaban allí frente al trono adorando y frente al Cordero. Estaban cantando un cántico esta persona. Estos redimidos de la tierra, estos que entraron a formar parte de la primera resurrección, estaban cantando. Estos mártires eran mártires porque habían ofrendado su vida por la causa del Señor. Estaban en el cielo. Y entonces uno de los ancianos se pone en pies y camina hasta donde está Juan y le dice: ¿y esto quiénes son? Porque ya la iglesia estaba completa. ¿Esto ahora de dónde aparece? Y ahí es donde surge la respuesta. Estos son los que han subido de la gran tribulación y han lavado sus pecados en la sangre del Cordero. Y están adorando. Oiga lo que dice la palabra. Dice: y el Padre, el que está sentado en el trono, extenderá, alargará su tabernáculo para cubrirlo. Porque ya no lo estaban esperando. Pero por esa adoración, Dios va a extender el tabernáculo para cubrirlo. Usted diría que ¿por qué yo estoy hablando de esto? Si estoy en Apocalipsis 8. Lo que pasa en Apocalipsis 8 es que cuando se abre el séptimo sello, la adoración de los 24 ancianos, la adoración de estos 144,000, la adoración de esa multitud incontable, y los ancianos y los seres vivientes, se detiene. De repente se detiene, porque se abrió el séptimo sello. Y al detenerse, gloria sea al Señor, y abrirse el séptimo sello, entonces entra un silencio en el cielo, porque había muchas alabanzas y adoración que se estaban dando continuamente. Ese silencio estaba anunciando que lo que venía ya para los que estaban en la tierra, iban a comenzar a caer los juicios. Iban a comenzar a llover los juicios sobre la tierra. Dice la Escritura que el silencio fue como por media hora. Imagínese usted donde nunca hay silencio, donde siempre hay adoración, pero este sello provoca una expectación en el cielo.
La gente entra en expectación, o sea, el pueblo que estaba allí, los ángeles, los redimidos, gloria sea al Señor, los 144,000, los querubines, los seres vivientes, todos entran en silencio, porque lo que viene ahora son juicios. Podríamos comentar, gloria sea el nombre del Señor, sobre las trompetas, pero no es el tema nuestro comentar de las trompetas, sino precisamente de los juicios que éstas van a traer. Este silencio por media hora se produce y en medio de este silencio aparecen 7 ángeles. Dice, vi 7 ángeles que estaban en pies ante Dios. Hasta ese momento, Juan no había visto esos 7 ángeles. Pero cuando se hace el silencio, cuando llega ese tiempo de abrir el 7º sello, aparecen repentinamente frente al trono de Dios, delante de Dios, 7 ángeles, y a estos ángeles se le dan 7 trompetas. 7 trompetas. Lo que quiere decir que cada toque de trompeta, en el orden que estaba establecido ya, iba a traer un juicio diferente. Iba a provocar una situación diferente. Los que estaban allí no le había sido revelada las cosas que vendrían, sino que alguien iba a ir anunciando las cosas que sucederían a medida que se diera un toque. Óigame bien, 7 ángeles. Cuando usted toma esto, hermano, y se va al Antiguo Testamento, en el libro de Josué, capítulos 5 y 6, cuando le dicen a Josué que le dé 7 vueltas a la ciudad de Jericó. 7. ¿Por qué tantas vueltas? Miren, el pueblo estaba acampado en Gilgal, que estaba del otro lado del río Jordán. Gilgal quiere decir círculo. Allí, en ese círculo, se hizo un altar y todos los que cruzaron se circuncidaron, los hombres, todos se circuncidaron. Esperaron sanarse de su circuncisión y le dieron 13 vueltas circuncidando la ciudad. Esta tierra es de Jehová. Esto lo vamos a circuncidar, porque esto va a ser para Jehová. Esto lo vamos a consagrar para Jehová. Y así fue. Ellos conquistaron, gloria sea al Señor, y esa tierra quedó en manos de Israel hasta el día de hoy. Jericó, bendito sea el Señor. Hay un Jericó viejo, que era donde estaba esa ciudad, gloria sea al Señor, perversa, y un Jericó nuevo. Pero ellos conquistaron eso por las 7 vueltas. Ahora, los toques de trompetas. Cuando el pueblo comenzó a tocar las trompetas de Dios, moviendo el arca de la presencia de Jehová, los muros se cayeron. Lo que quiere decir que esos toques de trompetas iban a traer, hermanos, juicios. Ya había pasado el tiempo de adoración de los 144,000, de los que vinieron de la gran tribulación, una multitud que no se podía contar, de los 24 ancianos, los seres vivientes, los ángeles, gloria sea al Señor. Pero ahora entramos a otro tiempo de adoración. Estos 7 ángeles que están en la presencia, se le entregan 7 trompetas, pero ellos tienen que esperar el tiempo de la adoración que se iba a hacer en ese momento antes de tocar la trompeta. Era un tiempo de bendición. Era un tiempo de ministración. Dice aquí, otro ángel vino entonces y se paró en el altar. ¿En qué altar? Algunos intérpretes de la Biblia dicen que este ángel era Jesucristo,
Porque Jesucristo era nuestro gran sumo sacerdote. Jesús había subido su sangre que derramó como cordero en Jerusalén, en el monte de la Caravela. Trajo su sangre al cielo. Cuando resucitó, María estaba allí frente a la tumba, frente al sepulcro. Y cuando el Señor se le identificó, ella intentó abrazar los pies. Y él le dijo, no me toque porque no he subido al cielo. Jesús iba a subir al cielo como sumo sacerdote a traer su sangre. Y entonces usan esto para decir ahora de que ya que se completó el sacrificio, de que ya que los mártires que tenían que morir, murieron, de que ya el anticristo había herido en el calcañar a Cristo, ahora tocaba la ministración en el altar del incienso. Este ángel estaba con su incensario de oro al lado del altar de los sacrificios. Vi ese altar. Y vi el ángel que mantiene encendido ese altar. Dios me permitió verlo. Y no tan solo verlo, sino que el ángel que me llevó me dijo, mete tu mano en el altar y coge del fuego del altar, porque tú eres ministro de este lugar. Óigame, qué privilegio, qué bendición. Me instaron a que mi mano entrara en el altar de los sacrificios del cielo para que yo tomara del fuego que había en ese altar, un fuego que mucha gente desconoce, que es un fuego líquido. Líquido. Y usted diría, fuego líquido. Sí, hay un fuego líquido. Si usted se va al libro de Daniel, en el capítulo 9, me parece que versos 5 o 6, dice que el anciano, capítulo 7, se puso de pies delante del trono. Y dice que delante de él había un río de fuego, ¿ves? Ahí está el fuego líquido de Dios. Ese altar tiene un fuego líquido. Yo entré en mi mano y tenía el fuego que corría por mis manos, el fuego líquido de Dios. Y el ángel me dijo, como tú eres ministro de aquí, tú puedes coger de ese fuego y llevar a la tierra. Cógelo y llévalo. Y me permitieron sacar del fuego del altar para traer a la tierra. Gloria sea al Señor. Alabado sea Dios. Entonces, este otro ángel, que viene siendo el ángel número 8, porque hay 7 que se le dieron trompeta, pero este tiene un incensario, este no tiene trompeta. Este ángel va a adorar. Llegó el momento de la adoración al Padre. Llegó el momento de la adoración de nuestro Dios, del Creador. Se completó el altar de los sacrificios. Se completan los sacrificios. Ahora llegó el tiempo de la adoración. Gloria sea el nombre del Señor. Este ángel cogió del fuego del altar de los sacrificios, puso en su incensario y se le dio a él de las oraciones de los santos. Óigame bien, no estoy hablando de las oraciones de los evangélicos. Porque para que las oraciones estén ahí, la gente tiene que ser santa. Si usted no se considera santo, su oración no está ahí. Entonces, Dios es quien escoge sus santos. Dios es quien nos santifica a través de su Espíritu Santo. Y cuando nuestras vidas, gloria sea al Señor, están en comunión con Dios constante y estamos obedeciendo y sirviendo a Dios, Dios nos permite ser de sus santos. Gloria sea el nombre del Señor. Ser de sus santos. Entonces, ¿qué pasa? El ángel se le entrega de esas oraciones que estaban en una redoma. Era como decía David cuando oraba. Pon mi lágrima en tu redoma. Esa redoma que recoge lágrimas, que recoge las oraciones, porque cuando las personas entran en la presencia de Dios en oración, adoración,
ese ángel viene y recoge esa adoración y esa oración de arrepentimiento, de arrepentimiento. Cada vez que nosotros oramos, debemos pedir perdón no solo por los pecados nuestros, sino de los de nuestra familia, lo de los hermanos de la iglesia, lo del mundo. Y eso nos permite a nosotros, gloria sea al Señor, que lleven esas oraciones de intercesión al altar de los sacrificios, porque como sacerdotes nosotros tenemos que mantener ese altar ardiendo y es confesando los pecados nuestros y del pueblo, para que el altar se mantenga el fuego ardiendo. Esas oraciones llegó el momento de Dios responder. Esas oraciones, glorias al Señor, que se hicieron por el mundo, por los pueblos, por las ciudades, por las islas, por los continentes, esas oraciones de intersecciones, se le van a entregar a ese ángel. Y ese ángel va a ir con esas oraciones que no son de adoración, sino de intersección. Y la va a poner en su incensario, con el fuego de Dios. Y esas oraciones con el incienso del cielo, el incensario, gloria sea al Señor, va a ser puesto en el altar del incienso. De ese altar, una vez que se active, porque lo va a activar este ángel, una vez, gloria sea al Señor, que comience a adorar desde ese altar y comience desde ese altar a subir el humo de ese incienso, mezclado con las oraciones de los santos a la presencia de Dios, a perfumar el trono de Dios, a perfumar el trono de gloria, el trono de la santidad del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Desde allí, bendito sea Dios. Entonces, cuando Él termine su adoración y se queme las oraciones y se queme ese incienso, el ángel volverá al altar de los sacrificios. Dice el verso 4, y de la mano del ángel subió, es de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso por las oraciones de los santos. Entonces ahí cuando el ángel vuelve otra vez al altar de los sacrificios y llena de fuego su incensario, ya sin incienso. Y una vez que llena de fuego su incensario, lo vierte sobre la tierra, dice, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Oiga lo que va a producir el incensario de oro de este ángel, con el fuego del altar. Cuando se derrame ese fuego, indicando que muchos santos murieron, muchos santos fueron mártires, muchos santos intercedieron por el mundo, por el pecado, por la maldad. Y el mundo no lo supo reconocer, el mundo no lo supo tener, el mundo no lo supo apreciar, el mundo lo despreció. Entonces, del altar de los sacrificios vendrá fuego sobre la tierra. Y ese fuego va a producir truenos, va a producir voces, va a producir relámpagos, y la tierra se va a tambalear como un borracho, se va a sacudir de un lugar a otro. Se espera que ese terremoto va a ser diferente a todos los terremotos que hemos visto que han ocurrido. Ocurrió uno, gloria al Señor, en años pasados, que movió el eje de la tierra algunos grados, lo que hizo que algunos climas cambiaran en algunos lugares. Imagínese usted el terremoto que va a producir el fuego del altar del incienso, que va a estremecer la tierra y que va a hacer, glorias al Señor, que muchas cosas cambien. Lugares que eran fríos
van a ser cálidos. Lugares que eran cálidos van a ser fríos. Gloria sea al Señor. Pero bendito sea Dios que no estaremos aquí. Bendito sea Dios que va a sonar una trompeta. Y bienaventurado todo aquel que oiga el sonido de esa trompeta, como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, en adelante, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ojalá que nuestros oídos estén afinados y que la cera del pecado no esté en nuestros oídos para evitarnos que oigamos el toque de Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Lo voy a dejar aquí para continuar luego con los toques. Así que el Señor sea con todos ustedes. Qué presencia, papi. La presencia de Dios está con nosotros. Verdaderamente, Dios ha traído una palabra sumamente fuerte y una palabra de declaración. Y yo sé que todo el que está, papi, del otro lado, que nos está mirando, de muchos lugares, gente que nos está mirando, ha sentido la presencia de Dios en este lugar. La ha sentido de una manera sobrenatural, papi. Y yo no sé si usted, ese fuego todavía está ardiendo. Ese fuego del que usted hablaba es tan viva la palabra de Dios que todavía estamos sintiendo. Yo estoy sintiendo ese fuego aquí, diciéndole: Señor, permítenos siempre estar delante de ti, escuchar las trompetas, escuchar tu llamado para nosotros poder atender a estas cosas, poder atender al llamado que tú nos haces a nosotros. Y verdaderamente esta palabra yo me gozo. Bendigo la vida suya, bendigo a Dios por estas cosas. Quiero bendecir y quisiera, pero no quiero que se vaya esta unción. Yo sé que la semana que viene muchas personas me dicen: pero ¿por qué hay que esperar tanto? De martes a martes, 7 días, ¿por qué? Digo, mi papá tiene que cumplir muchas cosas más, otros compromisos con su congregación, yo también, muchos pastores también. Y verdaderamente que gracias, papi, por dejarse usar. Y en la otra semana, ¿de qué estaremos hablando? Bueno, yo quiero continuar con los toques de las trompetas, porque no llegamos a entrar a los toques. Vamos a entrar a los toques de la trompeta la semana que viene. Esto va largo y extendido. Ya esta es nuestra 5ª semana. Vamos para la 6ª semana hablando sobre estos tiempos proféticos. Yo sé que muchos de ustedes tal vez llegaron a tarde, pero no se preocupen, que inmediatamente el video termine, nosotros lo subimos a la plataforma de Facebook y a YouTube, que nos pueden seguir. Incluso van a estar también disponibles en la plataforma de mi padre, en el Facebook. Padre, papi, ¿cómo es el Facebook suyo? Evangelista Carlos Barranco. ¿Cuál es el otro? Sí, Evangelista Carlos Barranco, Iglesia Atrio de Dios. Ahí van a estar disponibles. Quiero saludar, papi, al pastor Osuna, a los pastores Osuna, al pastor Florentino. Creo que los pastores escóticos por ahí, hay unos pastores ahí que el Señor lo bendiga grandemente, los pastores. Quiero saludar al pastor César Alfao, de las pisadas del maestro. Mi hermano, Dios te bendiga, de allá de Bonao. Así que verdaderamente gracias, papi, por estar aquí. Vamos a despedir a mi padre. No se me vaya usted de la línea, quédeseme ahí un momentito, porque vamos a orar antes de despedirlo. Le voy a pedir a él que haga la oración. A todo aquel que está enfermo, crea que va a recibir sanidad, porque la palabra de Dios en medio de todo esto trae sanidad del alma y sanidad física, sanidad del espíritu. Así que, papi, si es tan amable y puede dirigirnos en oración. Padre, te damos muchas gracias, sí, Señor, por tu grande misericordia, tu grande bondad, Señor. Gracias por tener misericordia de nuestras vidas. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de interceder por los enfermos, de interceder por los que están perdidos, por los que están en pecado. Te pedimos que extienda tu mano poderosa, Señor, y que siga haciendo milagros. Que toque a las personas que están siendo afectadas por diversas enfermedades. Mira este virus que anda a nivel mundial. sí, Tú eres Padre de misericordia, Padre de bondad, Señor. Extiende tu mano y sopla para que ese virus desaparezca y se vaya. Los hombres creen que es imposible, pero para ti no hay nada imposible. Tú tienes poder para hacerlo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Así que gracias por estar aquí, papi. Gracias por estar con nosotros, verdaderamente gracias.
por todo este tiempo que usted nos permitió. Y quiero que usted que me está mirando sepa que el martes que viene a las 7 de la noche estaremos aquí hablando sobre las trompetas. Así que ya usted sabe, papi, me despido de usted. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde. Y será hasta la próxima. Así que usted no se me vaya, quédese un momentico conmigo. Así que quiero decirle algo rapidito. Mañana miércoles nosotros estaremos transmitiendo en la congregación. Estaremos llevando el estudio de la palabra de Dios con todos ustedes. Si usted es tan amable de quedarse con nosotros mañana, invitar a los demás y decirle que a las 7 de la noche estaremos transmitiendo en vivo nuevamente. Así que el martes, recuérdese, estaremos hablando sobre las trompetas. Nosotros somos Ministerio Betel, Centro de Adoración en Lawrence. Quiero bendecir a todos los hermanos de Ministerio Betel que están, a todo el que no ha escrito. Si usted me permite, por favor, con su respeto, quiero saludar a todo el que no ha escrito. Voy a tomar mi teléfono. A Selene Vázquez, a Joana Cardona, Erika de la Rosa, a Giselle. Quiero saludar a Marisol, a mi tía Amelia, a Ana Martínez, a los pastores. Denis, te bendigo, varón. Quiero a Carmen Sánchez, Stephanie de la Cruz, Marta Sandoval. Son tantas gente, pero voy a escribirle al final del grupo. Te bendigo en el nombre de Jesús, y que la gloria de Dios esté contigo, sobre tu casa, sobre tu familia. Y que todo lo que venga, siempre recuérdate que en medio de todo lo que está pasando, así se está manifestando la gloria de Dios sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que la gloria de Dios sea contigo. Será hasta la próxima. Amén.